Bien, el asunto del día de hoy ya quiero abordar lo que es el Sistema Internacional de Unidades, Sistema Internacional de Unidades y las unidades de medida. Bueno, las unidades de medida ya lo vimos anteriormente, para distinguir entre magnitud física y unidad de medida. Eso ya lo vimos de manera así básica. Pero antes de hablar del Sistema Internacional, me gustaría hablar un poquito acerca del asunto del patrón de medida. El patrón de medida, bueno, aquí pongo un ejemplo de longitud. Aquí una regla graduada en centímetros. De aquí hay un centímetro y aquí está por ejemplo, este tornillo. Entonces, claro, lo que está aquí, que lo vamos a mostrar posteriormente, claro, es una magnitud física de longitud y lo que la información que brinda la medición, ahí que voy a empezar, porque uno puede medir evidentemente muchas cosas, pero la información que está impregnada, o sea, que está manifestada aquí, en esto que está aquí, se refiere, en este caso, a una comparación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, bueno, voy a salirme de esta diapositiva para ir a esta que está aquí, como más manipulable. Ok, aquí le quité la escala en divisiones de décimas, en subdivisiones de décimas, o sea, en milímetros. Entonces, todos los números que están aquí están en unidades de centímetros. Vamos a poner aquí centímetros. Esa es la tabulación de la regla. Cada número se refiere, claro, está exagerado en tamaño, pero se refiere a un centímetro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando intento medir esta magnitud física, esta longitud en este caso, lo coloco aquí. Cuando voy a medir, entonces se registra la siguiente longitud. Eh, Longitud del tornillo sería, claramente se ve que pasa al número 1. No sé, pero no llega al 2, evidentemente. Así que por lo menos el 1 se ve claramente en la parte medida. Lo que sigue es no se está seguro. Yo digo que más o menos la mitad, 6 o 7, vamos a poner 6 centímetros. Ok. Claro, en este caso no me interesa tanto la precisión todavía porque aún no quiero abordar ese tema. Pero aquí quiero referirme que aquí el patrón de referencia es el centímetro. Ese es el patrón de referencia. Entonces él tiene, como dije, tabulado ahí en la regla eso, indicando que cuando voy a medir esa magnitud física en comparación con ella de un objeto o de lo que sea, lo que está reflejando la imagen que parece que fuera una comparación, porque miren que aquí dice una vez, una, un centímetro, acá en esta longitud, y un poquito más de la mitad. O sea, es como si fuera es como si fuera prácticamente, cabe ahí, como longitud del tornillo, un centímetro más 0.6 más la mitad. Eso es lo que se está viendo. Eso es lo que intento decir como patrón de medida. Entonces, cuando observo la longitud del tornillo, intento decir 1.6, que bueno, cabe un centímetro, o sea, esta distancia de referencia, que es el centímetro, y la mitad y más o menos, un poquito más, pues, de la mitad de un centímetro. Así que esto que está aquí es el que se le denomina patrón de medida. De medida. Claro, en este caso encaja exactamente con la unidad de medida centímetro. Lo digo porque también puede ser que la regla tenga subdivisiones, justamente como la que está aquí en la presentación. Aquí él tiene, a ponerlo más grande que se vea, aquí tiene las décimas. O sea, si aquí es un centímetro, de aquí es un centímetro, está dividido en 10 piezas. Entonces cada pieza es 0.1, o sea que es una 10 parte de un centímetro. Pero en este caso, el patrón de referencia es la unidad de centímetro, solo que obviamente tiene una subdivisión. O sea que en el caso de longitud que se está mostrando aquí, lo que está reflejando esa medición de 1.6 centímetros es como si fuera cuántas veces cabe el patrón de medida, o sea, esta referencia, esta longitud de referencia, con la longitud que se desea medir. ¿Ok? Es como, por ejemplo, si uno dice, bueno, una persona mide, un muchacho, un niño relativamente alto, tiene una altura, la altura del niño es de 1.5 metros. Quiere decir que el niño mide más o menos 1,5 metros, porque 0.5 es la mitad. O sea, ¿cuántas veces se está midiendo, comparando la altura del niño con la unidad metro? O el patrón de referencia metro, puede ser en ese caso. ¿Ok? Algo similar entonces puede pasar en el caso de cuando se está viendo lo que es, eh, por ejemplo, masa en algunos dispositivos. Por ejemplo, en este que está aquí es más difícil de ver, o no se aprecia directamente. Pero, por ejemplo, poner aquí. Aquí tengo un simulador que es el que quiero usar posteriormente. Este que está aquí, este simulador, bueno, uno puede crear varios tipos de cosas más física interactiva. Uno puede crear diferentes simulaciones. En este caso, hice no se lo he mostrado antes. Esta es una balanza de brazos iguales.
Yo coloco un objeto aquí, por ejemplo, este que está aquí, yo lo coloco aquí. Claro, si no coloco nada, por ejemplo, llego aquí a arrancar, él hace una simulación, como si fuera un palo un homogéneo, dos platos, un hilo, y son del mismo, homogéneo porque son es igual por todos lados, y está justamente tiene un sistema como de clavija o pivote en el mismo centro, que puede moverse así. Entonces ahí no se aprecia nada, solamente que cayeron las masas esas. Si coloco un objeto aquí, ahí le echo a andar, y claro, se va de este lado, porque de este lado no hay nada, es que evidentemente aquí se desequilibró, porque aquí tiene más peso que el lado de acá. Entonces, si yo conozco estos pesos que están aquí, cada uno de estos bloques que están aquí, miden exactamente 1 kilogramo. Cada uno mide, en azul, cada uno mide exactamente 1.0 kilogramos. O sea, es un valor conocido. Para los que están acá, conozco los valores de todos. Conozco el valor de cada uno y cada uno tiene un valor, bueno, tiene más cero después del punto, pero eso, la precisión la veremos después. Pero cada bloque tiene un valor de 1 kilogramo, pero desconozco totalmente el valor de la masa de acá. No sé cuánta es la masa de ese objeto, lo desconozco. No sé cuántos kilogramos de masa tiene ese objeto, al que me refiero del lado de acá. O sea, aquí no sé, no tengo ni idea. Esa es la información. No sé el cuánto pesa este bloque que está aquí, pero conozco el de cada uno. Y esta balanza, como es de brazos iguales, no se mueve porque ambos lados están de igual, se ejerce sobre igual el peso sobre ellos debido a la gravedad. Entonces, lo más lógico es que yo, si ya sé cuánto pesa lo coloco aquí y voy agregando aquí uno de estos hasta que esté en equilibrio, hasta que no se mueva. Si está en equilibrio, quiere decir que ahí él pesaría exactamente lo que está acá. Si los bloques azules pesan 1 kilogramo, quiere decir que este bloque rojo tiene que pesar más de 1 kilogramo porque lo supera en peso. Vamos a agregar otro más. Tomamos otro que está aquí, lo colocamos aquí. Entonces, ahí estoy usando como de patrón de referencia. Voy a hacer la comparación, la aclaración esa. El patrón de medida o patrón de referencia para medir. Vamos a poner en negro mejor. Patrón o referencia, pues patrón de medida. Sería este que está acá. Este es el patrón de medida. No quiero hablar todavía sobre medidas indirectas o indirectas porque no quiero confundir. Pero me interesa hablar sobre un patrón de referencia para medir y cuáles unidades son del sistema internacional y cuáles no. Porque hemos utilizado varias para hacer conversiones. Entonces, mire que como los valores que conozco son como un patrón de referencia. ¿Cómo se puede averiguar valores de otras cosas desconocidas? Ya vi lo que era longitud, ahora quiero ver lo que es peso. Bueno, masa, pues. Igual está usando la gravedad. Entonces, claro, ahora coloqué 2 y mire que todavía lo supera. Así que no sé cuánto pesa el rojo, pero sé que pesa más de 2 kilogramos, porque cada disco azul, cada bloque azul pesa, vamos a ver un poquito, pesa 1 kilogramo exactamente. Ahora, este que tengo que poner otro más. Bien, vamos a ver. Le echo a arrancar. Claro, cuando le vas a arrancar, él hace la simulación, busca la forma posteriormente de que todo el mundo puede descargar ese programa. El problema es que si usas un teléfono, una tablet que usa el sistema operativo Android o otro que no sea Windows, no vas a poder correr el programa. Va a ver cómo soluciona ese problema después. Entonces, miren que ahora sí se quedó quieto totalmente cuando le eché a arrancar. Es que es igualito. Así que este bloque que está aquí pesa 3 kilogramos. Claro, aquí se está deslizando porque está haciendo una simulación de la realidad. Se empieza a soltar de un lado hasta que se cae. Bueno, eso no importa. El asunto es que miren que él pesa 3 kilogramos. Bueno, no importa. Vamos a detener esto. El asunto es que él pesa 3 kilogramos. ¿Cómo lo sé? Porque aquí 3 bloques, cada uno pesa. Esto es lo que me indica el sistema, el sentido común. La masa de ese bloque rojo debería de ser 3 veces los bloques de 1 kilogramo. Cada bloque pesa 1 kilogramo, así que de manera que la masa de ese bloque rojo debería de ser 3 kilogramos. 3 kilogramos, ¿ok? Esa es la intuición. Así que, pero hice una medición. El proceso que hice es una medición. Claro, para corroborar, tomo otro de referencia. Se supone que debería caer hacia acá, debería caer hacia la derecha, del lado derecho, perdón. Porque supuestamente el bloque pesa 3 kilogramos, así que vamos a echarlo a arrancar. Efectivamente. O sea, que acabo de hacer es, en este sistema particular, pues, que es la balanza de brazos iguales, es una medición tomando como referencia un patrón de medida. Hice una medición de magnitud masa.
hizo una referencia hice una medición de magnitud masa. Así que el patrón de medida fue lo mencionado aquí. Claro, del lado de acá lo que vimos que el patrón de medida era este que está aquí, la longitud de aquí. Pero ahora entonces que en este caso, aquí estoy midiendo una longitud. Este trazo de aquí a acá que muestra la regla es una longitud. Aquí quiero medir esto que está aquí, que es masa, y estoy utilizando el patrón de referencia masa. Es como más directo. Estoy utilizando un patrón de referencia. Pero, por ejemplo, en las clases anteriores hemos utilizado, por ejemplo, un termómetro digital para medir temperatura y por ningún lado se ve referencias de temperaturas pequeñas, cosas así. No. Ahí la lógica, el proceso de medición es un poquito más complicado. Bueno, vamos a continuar con la diapositiva esta. Entonces, claro, aquí el patrón de medida, por ejemplo, en medición, tú puedes ser para tomar como referencia una medida. Bueno, podría ser, vamos a ponerlo aquí, puede ser kilogramos de referencia, puede ser libras, puede ser onza. Hay dos tipos de onza, acuérdense, una onza que son para masa y otra onza que son para volumen. Eso está británico. Si es muy pesado el objeto, bueno, vamos a decir por el caso que es muy liviano. Si es muy liviano, puede ser gramos. Recuerda que gramos ya sabemos que es 1000 gramos, 1 kilogramo. O muy pequeño o muy liviano puede ser miligramos. Miligramos. O si son objetos extremadamente pesados, puede ser toneladas. Mire que lo que estoy mencionando aquí son unidades de medida. Pero bajo ciertas condiciones, para una medición, tú lo estás utilizando como si fuera un patrón de medida. Porque si yo digo que una manzana, por ejemplo, por ejemplo, voy a pesar una libra, ¿sí? Un cuarto de libra, 0.25 kilogramos, la masa de una manzana. Aquí utilizo como patrón de referencia el kilogramo. Recuerden que un kilogramo es un poquito más, como referencia, pues, un kilogramo es un poquito más del doble de una libra. Así que bajo esta condición digo que un cuarto de kilogramo, una cuarta parte de un kilogramo, porque 0.25 es un cuarto. Aquí 0.25 es lo mismo que 1/4, una cuarta parte. O sea, cuando yo menciono esta medición, estoy indicando que si utilizo como referencia o patrón de medida, pues, el kilogramo, digo que una cuarta parte de un kilogramo sería la masa de una manzana. Ahí está. Ahí sería esto que está aquí la medición de, por ejemplo, una manzana. Pero la misma medición está expresando ya una referencia, está expresando una referencia a una unidad de medida. Bueno, ese es el sentido de unidad de medida. Igual que el caso de la medición de tiempo. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, el tiempo que le toma a ir un tren, por ejemplo, de una estación a otra. Entonces, claro. ¿Sí, diga? Letras así como las que tú haces, pero en grande. ¿Diga? No más nombre. Giselle, ya. ¿Diga, joven? Ya hace rato lo estoy diciendo y anda como el Bien. No sé qué pasó ahí, pero bueno. El asunto es que aquí, por ejemplo, del sistema de referencia, por ejemplo, aquí sería el tiempo que le toma a este tren ir de una estación a otra. El tiempo es una unidad más difícil de medir, pero ahí el asunto es que para intentar relacionar, por ejemplo, con horas, se está utilizando, por ejemplo, el patrón de medida. Por ejemplo, en este reloj, un cambio, ahí está, un cambio, por ejemplo, de aquí, que ya lo sabemos, de aquí a aquí, ese cambio que está aquí representa lo que es un intervalo de 1 hora en nuestro reloj. Pues, entonces, eso lo vinculamos con un fenómeno o un intervalo de tiempo, pues, que también te relaciona con eso. Claro, aquí el tiempo va a ser más, de manera más práctica, simplemente tú ves la hora y ves la diferencia de tiempo. Pero el asunto es que ahí se está utilizando como patrón de referencia un evento. En este caso será el giro de las manecillas del reloj. Bueno, a pasar al siguiente. Pues el asunto es que las tres que acabo de mencionar pareciera que pueden mostrarse de forma independiente, porque yo puedo percibir la masa de un objeto. Esta es la parte más detallista para empezar lo que es el sistema internacional. Porque nosotros hicimos inicialmente lo que eran conversiones de longitud a longitud, lógicamente, de masa a otras formas de medir masa, de tiempo, otras formas de tiempo. Todas esas operaciones, esas prácticas las hicimos. Pero el problema es que, por ejemplo, cuando hablo de hablar solamente de un tipo de unidades de medida,
veo que cuando me refiero solamente a unidades de masa, yo puedo obtener o tener conciencia de la masa de un objeto sin tener que mencionar su longitud o sus dimensiones. O sea, yo puedo hablar de esto que está aquí sin tener que hablar de este que está aquí. La masa de un objeto sin tener que mencionar sus longitudes. Puedo hablar, por ejemplo, de longitud sin tener que hablar del tiempo que le toma, por ejemplo, un pedazo de metal, el tiempo que le toma oxidarse bajo ciertas condiciones. O sea, no tiene que hablar, por ejemplo, relacionar esas dos situaciones. O puedo hablar de la masa de un objeto o viceversa, sin hablar del tiempo que le toma, por ejemplo, una masa de hierro. Bueno, ahí habría un tipo de relación. Ya ese es un ejemplo no tan práctico. El asunto es que estas tres que están aquí se pueden percibir de manera para hacer mediciones una independiente de la otra, pero es un sistema bastante sencillo. Puedo hablar de masa sin hablar de longitud, para hablar de tiempo sin hablar de longitud. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si quiero calcular la superficie de un cuarto? Que eso ya lo dimos anteriormente. De una habitación se quiere calcular la superficie. Miren que ahí se dijo que el área era multiplicando, por ejemplo, la base, o vamos a poner el ancho del cuarto, vamos a multiplicar el ancho del cuarto por el largo del cuarto. Vamos a quitar esto. Aquí el largo. Aquí el largo el ancho del cuarto por el largo del cuarto. Y entonces aquí quedan como dependientes de estas dos unidades. Para poder saber el área de esta situación aquí, para poder saber el área de esta habitación, cuánto de superficie ocupa, bueno, este cuarto que está en forma rectangular, la mayoría van a ser así, para poder averiguar ese valor, está dependiente de esto que está aquí, directamente dependiente de medir dos longitudes. O sea, que parece que la magnitud física área o superficie no parece ser básica, o sea, no puede surgir de cero. Para que tenga sentido, primero hay que obtenerla de otras anteriores, son las longitudes. Sí, porque si yo, por ejemplo, hablo de masa, la masa de un objeto, no estoy obligado a hablar de la longitud de él. Por la longitud de un objeto no estoy obligado a hablar de la masa directamente de él. Pero para hablar del área de una figura necesito hablar de sus dimensiones que son sus lados y ese tipo de cosas. Algo similar pasa con el volumen. No tiene sentido hablar de volumen, cantidad de espacio, sino, por ejemplo, en el caso de una caja, no puedo hablar de su, incluso o si fuera un cilindro, o sea, como sea. Por aquí un cilindro. O un cubo, pues, un cubo. Aquí un cubo. No sé si ahí está, muy bien. Entonces, no puedo hablar, por ejemplo, de este tipo de figuras geométricas si no considero sus dimensiones. Para poder hablar del volumen, tenía que tomar referencia de las dimensiones de él, tal como está mencionado acá. Aquí está el ancho, el largo, el alto. Aquí también, el diámetro acá abajo, bueno, voy a poner aquí el diámetro acá abajo del cubo este y qué tan alto es el cubo este. Ahí podrías hablar de cuánto volumen en litros, galones puede contener él. O sea que para hablar de volumen o hablar de superficie, tengo que hablar de una magnitud física primaria que será la longitud. No puedo hablar directamente de superficie o directamente de volumen. Entonces, el mismo pasa con la velocidad. Para hablar de la velocidad de un objeto, tengo que relacionar algún valor de longitud y un valor de tiempo. O sea, el tiempo, por ejemplo, que le toma. Sí, porque si, por ejemplo, este tren recorre esta distancia en kilómetros, metros, lo que sea, en un tiempo transcurrido medio de aquí a acá, ya estoy vinculando dos magnitudes físicas. Entonces, el cociente, bueno, eso lo veremos después, el cociente de la longitud dividido entre el tiempo transcurrido es lo que es velocidad aquí, ¿ven? El tiempo transcurrido es lo que es velocidad. O sea que para construir la velocidad dependo todavía de dos magnitudes físicas diferentes, longitud y tiempo. Entonces, y lo mismo que la densidad. La densidad, para hablar de densidad, tengo que hablar de la densidad de un líquido, de un sólido, de un gas. Tengo que hablar del cociente de la masa que tiene el cuerpo entre el volumen que ocupa. O sea, para poder llegar aquí, a ese valor de densidad, necesito combinar previamente, necesito combinar dos magnitudes físicas anteriormente. ¿Ok? O
sea, que parece que hubiera magnitudes físicas, como por ejemplo el área o superficie, el volumen, la velocidad y la densidad, que para poder definirla necesito hablar de otras magnitudes físicas que parecen ser más básicas. Por eso intento decir aquí, en este primer cuadro, que pareciera, se muestra a primera instancia, pues, que lo que es, hablo de masa, cantidad de materia, longitud y tiempo parecen ser como un tipo de magnitud física fundamental, primaria. ¿Ok? Bueno, pasemos al siguiente caso. Entonces, voy a hablar propiamente de lo que es el sistema métrico decimal. Bueno, el sistema métrico decimal es bastante, no es tan complicado entenderlo, con algunos ejemplos. El primero sería el caso de las longitudes. Conocemos lo que son longitudes en metros, o yardas o pies. En el caso cuando son metros y sus derivados, vemos la siguiente característica. Por ejemplo, la relación que hay entre, voy a escribirlo acá, la relación que hay entre 1 kilómetro y 1 metro. Se sabe que 1000 metros es 1 kilómetro. Ahí la relación es de 10 a la 3, porque conocemos la potencia de 10. Entonces ahí la relación, ahí, en este caso que está aquí, es de 10 elevado a la 3. O sea que es una potencia de 10. Lo mismo para el caso de la relación que hay entre 1 metro y 1 decímetro. Un decímetro es las 10 partes de 1 metro, o por lo menos 10 decímetros es 1 metro. O sea, aquí hay una relación de 10. Aquí también hay una relación de 10, de alguna forma. Porque la relación entre metro y decímetro es, bueno, aquí sería 10, 10 a la menos 1. Sería una potencia de 10. Sería una relación de 10 elevado a la menos 1. Sigo utilizando la base 1. Por eso fue que quise entrar primero en la notación científica. Ahora, la relación que hay en centímetro y metro. Un centímetro es la 100 parte de 1 metro. O sea, que tomo 1 metro, lo parto en 100 pedazos y es 1 centímetro. O sea, que sería 10 a la menos 2 o 100, pues si lo pongo al revés. Hay que hacer una relación, entonces, vamos a ponerlo así, como está mostrado ahí, que sería, bueno, no sé si acomodarlo porque sea más sencillo. Vamos a acomodar la diapositiva, porque de repente así se entiende más. Vamos a poner mejor al revés, aquí por 10. 10 decímetros es 1 metro. Aquí 1000 multiplicado, disculpen, por 100, 1 centímetro por 100 es 1 metro. Ahí está la relación entre metro y centímetro. Ahora, la relación entre milímetro y metro. 1000 milímetros, 1000 milímetros es 1 metro. No sé que del lado de acá lo que se está viendo es que, aquí está, aquí. Todo lo que está visto del lado de acá, vamos a ponerlo así que se note. Todo lo que está del lado de acá son el metro y sus derivados. Entonces, la relación que hay, por ejemplo, vamos a ponerlo en azul, pequeña, la relación que hay entre metro y kilómetro es de orden de 1000. O sea, 10 a la algo, 10 a la 3 sería ahí. La relación que hay entre metro y decímetro es de 10, 10 a la 1. La relación que hay entre metro y centímetro es de 10 a la 2. La relación que hay entre 10 y milímetro es del orden de 1000. ¿Okay? Y todos son potencias, o sea, todos son 10 a la algo. Todos son de la forma, así todos son de la forma 10 elevado a algún número entero. Vamos a poner aquí n para que se note. ¿Okay? Todos son de esta forma. No así otros tipos de sistema internacional de unidades para longitud. Todo lo que están aquí es de origen, o sea, el sistema métrico francés. O sea, es que el metro es unidad de longitud derivada del sistema francés. Y la relación entre ellos es de entre potencia de 10. Entonces, acá lo que es el pie, milla, yarda, pulgada, ellos son de origen británico, inglés. Entonces, hay un problema, pero hay algo que se nota claramente. Vamos a ponerlo de lado acá. Bueno, vamos a ponerlo justamente como puse en antito para que se vea. La relación, por ejemplo, entre millas y pies es un número que no tiene nada que ver con potencia de 10. La relación entre yarda y pies no es ningún número de potencia de 10 o de base 10. A ver que potencia de 10 son 10, 100,
1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Eso es potencia de 10. Aquí, por ejemplo, la relación entre, bueno, voy a modificar esta para que se vea. Una pulgada, perdón, 12 pulgadas es un pie. 12 pulgadas es un pie. Ahí está, ¿ves? De nuevo surge lo mismo en el sistema que no es de origen francés. La relación entre pie y milla es 5.280. Eso no tiene nada que ver con potencia de 10. La relación que hay entre pie y yarda es de 3. O sea, 3 pies es una yarda. Otro número que no es de potencia de 10. Ahora, la relación que hay entre longitud pie y longitud pulgadas tampoco es de potencia de 10 porque es el número 12, una docena. ¿Okay? Entonces, aquí se ve que los que están del lado de acá no tienen que ver con décimas. Una 10 partes de, una 1000 partes de. No tiene que ver. Por eso el que está en el caso de longitud, el que está del lado de acá se llama sistema métrico decimal para longitud. Pues la relación entre ellos es de potencia de 10. Claro, eso lo intento mostrar aquí. Aquí un metro. Entonces, aquí coloco, aquí en caso de la longitud de un metro, a ponerlo de forma bien clara. Bueno, así. Entonces, hay un metro de longitud, un metro de longitud, un metro de longitud, de aquí a acá, hay un metro de longitud. Ahora, lo que está aquí es unas 10 partes. Cada uno, si te pones a contar, es uno. De aquí a aquí 10 intervalos, 10 para, vamos a poner aquí, si se vea, 10 partes. 10 partes. Vamos a señalizar uno por uno, para que se vea. Creo que en azul se ve. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. O sea que ahí está partido la unidad de metro, partido en 10 partes. Entonces ahí cada uno de ellos es un decímetro. Cada uno de ellos es un decímetro. Un decímetro. Un decímetro. O sea, unas 10 partes de cada uno de ellos es un decímetro. Cada uno de ellos es un decímetro. ¿Okay? Entonces, claro, si parto el decímetro en 10 partes nuevo, sale centímetros. Si parto el centímetro en 10 partes, ya milímetros. O sea, que hay una relación, todo lo que es metro y sus derivados tiene que ver con partes de 10. Pero no así cuando es una longitud, por ejemplo, en pie o pulgadas. Aquí hay que mencionar que una longitud de un pie es la longitud, vamos a diseñarlo, voy a hacerlo lo más claro posible, de aquí a aquí es una longitud de un pie. De ahí es una longitud de un pie. ¿Okay? Entonces, las pulgadas dentro de ese pie hay 12. Esto que está aquí, de aquí a aquí es una pulgada. Entonces, de aquí a aquí se le llama pulgada. Entonces, mire que está ahí estaría 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está en 12 segmentos. Y cada uno de ellos subdividido, pero no en 10 partes, sino, por ejemplo, aquí, miren, aquí la cosa se pone todavía más tediosa, porque una pulgada no la subdividen en 10 partes adentro, no. Primero hace una división de media. Aquí de un cuarto de pulgada, un octavo, un 16avo. O sea, son divisiones de media, media y media y media. O sea, no hay una subdivisión de 10 en 10 partes. O sea, cuando se parten en 10 partes, una unidad de medida corresponde al sistema métrico decimal. O sea, de medida de 10 en 10. Lo mismo pasa con el caso de masa. En el caso de lo que es kilogramos y sus derivados, las relaciones todos son así. Vamos a modificar este como hice las anteriores para que sea más claro. Aquí, claro, 1 kilogramo, voy a decirlo primero antes de avanzar. La relación entre toneladas y kilogramos. Aquí, 1000 kilogramos es una tonelada. Esto es 10 a la 3. 1000 es 10 a la 3. Ya es de potencia de 10 a la algo. Entonces voy a voltear esto que está aquí como dice Nantito para que sea más fácil. Ahí sería 1000 gramos.
Voy a voltearlo porque dentro de repente no se comprende bien. 1000 gramos es 1 kilogramo. Y 1 millón, esto que está aquí. Listo. Listo. Entonces, aquí miren la relación. Aquí, por ejemplo, 1 kilogramo es 1000 veces 1 gramo. Y 1 kilogramo es 1 millón de veces 1 miligramo. Entonces, aquí, claro, del otro lado se ve claramente que esto es, ya dijimos que este que está aquí era 10 a la 3. Este también es 10 a la 3 y este es 10 a la 6. Acuérdense que eso se puede comprimir, compactar en un número más fácil de manipular que es en la potencia de 10. O sea, la relación entre kilogramo, tonelada, gramo, miligramo es de potencia de 10. Ahora, no así en el sistema inglés, porque libras y onzas deriva del sistema inglés. Del lado de acá, la relación, voy a ponerla de nuevo porque aquí 16 veces una onza equivale a una libra en masa, lo cual es onza masa, porque hay onza de volumen y ahí también hay onza de masa. Entonces aquí está lo mismo que era antes. La relación entre libra y onza no es de potencia de 10, es solamente el número 16. ¿Ok? Entonces, claro, quiere decir que kilogramo y sus derivados corresponden a un sistema métrico decimal de derivados de 10. Igualmente, el asunto del tiempo. El tiempo en segundos. Bueno, voy a dejarlo así como está porque este es más fácil de comprender. Pero, por ejemplo, un decisegundo es una 10 parte de un segundo. Un milisegundo es una 1000 parte de un segundo. O sea, que en otras palabras, vamos a ponerle abajo que me interesa más. Este que está aquí, 1000 veces un milisegundo es un segundo. Y eso es 10 a la 3. Así que es una potencia de 10. Pero vamos a poner aquí, bueno, vamos a ponerlo aquí para que tenga sentido con el otro. Pero igual se entiende. O sea que para el caso de tiempo, esto que está aquí pueden ser derivados de un sistema métrico decimal con respecto a magnitud física tiempo. Porque la relación que hay entonces entre, vamos a ponerlo así, entre segundos y decisegundos es una 10 parte. Y la relación entre segundos y milisegundos es una relación de 1000. No así cuando son magnitudes, unidades medidas de horas, no así cuando es, por ejemplo, en otro sistema, pues. Bueno, no voy a hablar de los orígenes de porque no hay tiempo. Pero voy a mencionarlo. Si se toma, por ejemplo, los intervalos de tiempo, que son, por ejemplo, la relación que hay, a uno quedan 8 minutos, ya se está acabando esto, entre hora y día es de 24, o sea, no es una potencia de 10. La relación que hay entre minuto y hora es de 60. 60 no es potencia de 10, ni es 10 a la algo. Pero la potencia de 10 son de 10 en adelante, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón. Son potencias de 10. Ok. Ya para lo que es sistema internacional de unidades, quisiera mencionar primero las partes que tienen que ver con la historia, solamente la formación, de manera breve. El sistema internacional de unidades es la versión moderna del sistema métrico decimal, que ya mencionamos. O sea, todas las unidades que tienen ella con relación a sus subunidades, a sus divisiones, pues, a sus derivados, divisiones entre, o sea, que son potencias de 10. Por lo que el sistema internacional de unidades también es conocido de forma genérica como sistema métrico decimal, como sistema métrico. Bueno, el sistema internacional de unidades se creó en 1960 por la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas. Pero claro, al inicio estaba constituido por 7 básicas. Recuerden que hablé que masa, que la magnitud física masa, la longitud física tiempo y longitud parecían ser comunidades básicas porque ellas pueden derivar otras, pueden construir otras. Pero de forma iniciando, pues, se hicieron 7. El metro, kilogramo, segundo, Kelvin, metro para mes, para longitud, kilogramo para masa, segundo para tiempo, Kelvin para temperatura, amperio para corriente eléctrica, mol para cantidad de sustancia, pero el mol se añadió fue después, en el 71, y candela para intensidad de luz. Y por último, una de las características trascendentes de este sistema internacional de unidades es que en la actualidad sus unidades están basadas en fenómenos fundamentales. Lo que pasa es que
El concepto de un metro, un segundo y un kilogramo ahora depende de conceptos fundamentales. Bien, bueno, aquí voy a mostrar finalmente para culminar ya una tabla que muestro en las unidades referentes a diferentes magnitudes físicas. Por ejemplo, disculpen, para el caso del tiempo se utiliza el segundo. Se quiere solamente una S. Para longitud, la masa. Disculpe, para longitud, el metro. M de metro. Para la masa, kilogramos. Aquí se quiere minúscula, kg. Corriente eléctrica, ampere. Temperatura, unidades de Kelvin, no grados centígrados en el sistema internacional. Claro, es más, como más fácil manipular grados centígrados para cosas rutinarias. Disculpen. Cantidad de sustancia mol e intensidad luminosa CD, que es candela. Claro, hay otras unidades derivadas. Por ejemplo, para el caso de los ángulos, los ángulos planos en radianes, pero acuérdense que cuando ven, por ejemplo, disculpen, ángulos como por ejemplo 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, 180 grados, poniendo la referencia de ángulos planos, 360 grados ya para etcétera. Son ángulos sexagesimales. Esto que están aquí son ángulos sexagesimales. No son la forma de medir ángulos en el sistema internacional de unidades. En ese lugar se utiliza lo que es el radián. Bueno, el ángulo solo es para el caso de ángulos ya en 3 dimensiones, que sea con un cono. Ahí se llama estereoradián. ¿Ok? Entonces, estas unidades que vienen, que son el resto de las unidades derivadas, todas se pueden recrear a partir de estas que están acá, ¿ves? De las básicas. Por ejemplo, vamos a tener una aquí. El de fuerza, por ejemplo, Newton, un Newton, porque aquí tenemos, por ejemplo, frecuencia, Hertz, fuerza, Newton, presión, Pascal, energía, Joule. Cada una de estas puede tener otras formas de medir en otros sistemas internacionales, pero en otros sistemas de medida. Pero, por ejemplo, ¿por qué es derivado? Porque aquí se puede ver, se nos acabó el tiempo prácticamente. Magnitud física, fuerza, magnitud física, fuerza. Magnitud física, fuerza. Entonces, ahí, por ejemplo, un Newton, aquí está, me refiero específicamente a este que está aquí, a este en particular. ¿Cómo se mide fuerza? Y la unidad de medida es N, mayúscula. Entonces, ahí sería, tomando como referencia, ¿ves? Un Newton es lo mismo que equivale a 1 kilogramo multiplicado por metro dividido entre segundos al cuadrado. Y como vimos anteriormente, las 3 que están aquí son unidades básicas de medida. O sea que, por ejemplo, el kilogramo, el metro y el segundo son de unidades básicas. Y ellos pueden generar otras medidas. Por ejemplo, con la masa, la longitud y el tiempo, yo puedo construir unidad de medida para la fuerza, ¿no? También, de igual forma se puede crear, claro, en otro orden, para, por ejemplo, energía en Joule, corriente eléctrica, bueno, ahí es más difícil de verlo. Voltaje en V-volt, potencia watt o vatio. Ok, el asunto es que estas 3 tablas se refieren a lo siguiente. Todos son del Sistema Internacional de Unidades, todas. Esta tabla, esta también. La primera son las unidades básicas que no se pueden redefinir de otras unidades. Ellas se pueden definir de experimentos. La segunda son exclusivas para ángulos, pero también se puede extraer de mediciones de longitud, saben suplementarias. Y la tercera son el resto de las unidades de medida del sistema internacional, que se utiliza en el sistema internacional, pero ellas pueden ser derivadas de las unidades básicas. ¿Ok? Entonces, frecuencia, hertz. Fuerza, ahí será que una de estas que están aquí. No sé si mencioné las otras. Voy a decirlo de manera breve porque no sé si yo. Esta la mencioné tuya. Voy a decir cada una de ellas. Para culminar ya. Frecuencia, hertz. Fuerza, Newton. Presión, Pascal. Energía, Joule.
potencia, watt. Bueno, flujo radiante también, ¿no? Carga eléctrica, coulomb. Voltaje, te puedes decir voltaje, volt. Capacitancia, Faraday. Resistencia, ohm. Conductancia eléctrica, el Siemens. Flujo eléctrico, el Weber. Campo magnético, disculpen, Tesla. Recuerden que tenemos magnético, hay flujo magnético y campo magnético. Y la inductancia, Henry. Claro, cuando se haga un experimento de cada uno de ellos que se puede comprender de qué se trata con las unidades de medida. Porque lógicamente las que son las básicas se entienden fácilmente, que es tiempo. De repente lo que es intensidad luminosa y cantidad de sustancia lo pueden ver en química, pero intensidad luminosa no, hay ciertos detalles ahí, para no confundirse con flujo luminoso.